para tener la enseñanza de hoy en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo número 25. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 14 y vamos a mirar, aunque me voy a referir a toda esta parábola, vamos a leer solo una parte para tener base de la enseñanza. Amén. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Siéntese, por favor. Hemos orado. Gracias a Dios. Bueno, esta parábola de los talentos tiene una enseñanza importante para todos nosotros, bueno, como toda la Biblia, pero hoy vamos a ocuparnos de este pasaje. Voy a relacionar un poco el tema de los talentos con los dones del Espíritu Santo, con el fin de darle una mejor aplicación a lo que quiero enseñar, y vamos a tener como palabra clave en la enseñanza fidelidad. Amén. Entonces, este pasaje que acabamos de tomar, aunque no lo leí todo, este pasaje que habla de la parábola de los talentos, nos ilustra algo importante, porque Dios le ha entregado a la iglesia dones en diferente medida. Y de acuerdo a nuestra fe recibimos esos dones. Y esos dones que recibimos por fe, de acuerdo a la medida que cada uno puede recibir, son con el fin de que los administremos con fidelidad. Amén. Pues dice la Biblia que tendremos que dar cuenta a Dios de ellos. Amén. Y les invito a estar atentos para recibir bien la palabra. Amén, amén. Hay que darle cuenta a Dios de eso. Entonces, hermanos, tendremos que en algún momento comparecer ante Dios, todos, en diferentes tiempos, pero la iglesia en particular, nosotros, dice la Biblia que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo pues no es para juicio, porque si ya el Señor nos ha llamado, pues ya no se va a juzgar nada, porque ya está juzgado, ya estamos exonerados, si se pudiera decir, y premiados con la vida eterna. Entonces, en el tribunal compareceremos es para recibir los galardones. Amén. 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 Y allí es donde daremos cuenta. Entonces, la parábola de los talentos comienza
comparando el reino de Dios, dice, porque el reino de los cielos se parece a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, el reino de Dios, el reino de los cielos, es muy similar, es muy parecido a esta historia. Un hombre que emprendió un viaje, pero antes de irse a ese viaje llamó a sus siervos. Y me llama mucho la atención aquí, y es de resaltar también, que la Biblia no dice que llamó a sus líderes, porque nosotros, si tuviéramos que hacerlo, miraríamos la capacidad de los que están con nosotros, ¿cierto? Usted se va a ir y va a dejar su empresa en manos de otro. Usted mira quién tiene la capacidad y miraría el liderazgo. Pero me llama la atención que la Biblia no dice que antes de irse él llamó a sus líderes, dice que llamó fue A sus siervos. a sus siervos. Y eso nos deja otra enseñanza, que aquí en el reino de Dios es un rango más alto ser siervo que ser líder. ¿Ah? Nosotros somos llamados más a ser siervos que a ser líderes. Claro, el ser siervo necesita un liderazgo, pero lo importante no es el liderazgo, porque a veces nos ocupamos mucho en formar líderes y en tener líderes. Y hay líderes que se vuelven tan buenos líderes que se van de la iglesia. Porque a veces el liderazgo los envanece. Algunos se sienten ya incómodos con tanto liderazgo. Y aquí los hermanos Liceo, los que de la música saben que algunos cuando en su liderazgo crecen, entonces se les vuelve la iglesia muy chiquita, perdónenme la palabra, se les vuelve muy pequeña la iglesia y quieren un escenario más grande. Escuchaba una vez hablando en una entrevista al hermano Akerles, y él decía eso. Él decía que había momentos cuando le llegaban como tentaciones, porque le hacían ofertas muy tentadoras. Pero hermanos, aquí en el reino de Dios es mejor ser siervos. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Y llamó a sus siervos para encargarles sus bienes. Él se iba a un viaje y entregó sus bienes a sus siervos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Obviamente, esto que estamos mirando aquí a través de la Biblia, esta escena representa perfectamente la situación del Señor Jesús con la iglesia. Amén. Porque el Señor Jesús, Él se fue de esta tierra. Amén. Amén. Él cumplió un ministerio. Fue a la cruz, murió en la cruz, lo bajaron de la cruz, lo llevaron al sepulcro, al tercer día resucitó entre los muertos, lleno de gloria y de poder. Estuvo con 40 días entre sus discípulos, terminando de formarlos, y cuando todo estuvo listo, dice la Biblia que lo vieron, que ascendió y se fue entre las nubes. Y un ángel dijo: así como lo han visto ir, así volverá. Amén. Pero se fue. Y antes de irse, encargó. Amén. Amén. Él se fue de esta tierra, ascendió al cielo, después de que fue glorificado. Pero él antes de irse encargó. Dice Hechos capítulo 1 versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero antes de eso, él les dio la orden, les dio el mandamiento a sus discípulos
que fueran a Jerusalén y que en Jerusalén esperaran la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa, esa llenura del Espíritu Santo los capacitaría para la obra que les esperaba, ¿no? La responsabilidad que tenían. Por eso, hermanos, aquí en esta iglesia, en el reino de Dios, aquí necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para poder dar resultados. Amén. Los dones vienen por el Espíritu Santo. Amén. Y el resultado del trabajo depende de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Antes de él irse al cielo, ya dijimos que los autorizó, les dio la orden, o más bien sí el mandamiento para estarse en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces, les digo, pero recibiréis poder, capítulo 1, verso 7 y 8, de Hechos de los Apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahora sí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta capacitación, que es una capacitación sobrenatural, digamos que es como la puerta para recibir los dones del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor espera que nosotros, al recibir los dones del Espíritu Santo, pues entonces los pongamos al servicio de la iglesia, porque son para la edificación y para el crecimiento y para la ayuda del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, hermanos, dice la Biblia que el apóstol Pablo oraba. Nosotros, como el apóstol Pablo, también debemos orar para que Dios, a través del Espíritu Santo, como que nos abra los ojos y nos abra el entendimiento para descubrir todo esto. Pablo decía en Efesios 1:18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Oiga lo que dice: los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La preocupación de Pablo por los hermanos, por la iglesia, que desean iluminados los ojos del corazón. Y nosotros necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros. Amén. ¿Ustedes no notan que hoy la iglesia somos más pasivos? Somos más pasivos. Hay menos evangelismo. Hay menos pasión. Hay menos fervor. Hay menos reverencia. Esa es la verdad. Entonces nosotros, como Pablo, también debemos orar para que el Señor nos abra los ojos del corazón. Y cuando nosotros veamos con los ojos del alma, del corazón, podamos ver la gloria de Dios, hermanos, vamos a ser más fervientes. Porque esto no funciona tanto con las capacidades humanas. Uno puede traer los mejores conferencistas, los mejores maestros, y que nos den cátedra y con unas buenas pantallas y con todo técnico, pero hermanos, esto no es tanto de capacidades humanas. Aquí necesitamos que se prenda una llamita dentro del corazón, y cuando a un creyente le arde algo por dentro del corazón, ahí no necesita capacitación humana. Ahí tienes que atajarlo y decir: espera, hermano, espere. Alabanzas al nombre del Señor. La palabra
talento. Porque esta parábola de los talentos nos dice que los bienes de aquel hombre fueron repartidos entre sus siervos y fueron repartidos en diferentes proporciones. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, porque Dios conoce, hermanos. Amén. Uno como pastor a veces se equivoca. Uno se equivoca porque uno es humano. A veces cree que hay una persona que tiene la capacidad de algo y lo pone ahí y no. Pero Dios no se equivoca. Amén. Él no se equivoca, hermano. De acuerdo a la capacidad. Amén. De acuerdo a la capacidad. Yo estos días hablaba con un hermano y me preguntaba, me decía, hermano, ¿cuántos años de ministerio? ¿Cuántos años de vida cristiana? 42. ¿Cuántos años de ministerio? 27. Vamos para 28. ¿Y usted los cantos que ha tenido? Sí. ¿Y usted por qué no lo tiene en una iglesia más grande? Y dije, no, yo estoy en una iglesia grande. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Dios entrega los talentos de acuerdo a la capacidad. Amén. Amén. Él es el que sabe. ¿Ustedes no creen eso? Amén. Nosotros vivimos desaforados buscando, pero el que sabe sé. Amén. Amén. Y Él le entregó a uno 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1, de acuerdo a la capacidad. Y después se fue. Entonces esta parábola de los talentos, digamos que es como el equivalente a una gran suma de dinero. Estaba estudiando un poquito sobre el tema y ¿sabe cuánto es un talento? Porque el que le tocó un talento parece que fuera poquito y no. ¿Sabe cuánto es un talento? En dinero. En dinero un talento son 6.000 denarios. ¿Y cuánto es un denario? ¿Alguien me dice cuánto es un denario? Es el salario de un día de trabajo. ¿Cuánto sería para hoy? Un día de salario, un matemático que me dio aquí, 70.000 pesos, 60 por ahí. Póngale 60 porque en el menos se trabaja, no, bueno, aunque le pagan todo, pero póngale 60.000. Bueno, multiplique 60.000 por 6.000 y eso es un talento. ¿Quién me dijo cuánto es 60.000 por 6.000? Eso es mucha plata, ¿cierto? Bueno, y al que le entregó 10 talentos, ¿cuánto le entregó? 660 millones. 360, bueno, pero eso es mucho. Un talento es un plante, pero es un plante grande. Amén. Unos 6.000 denarios. Entonces, miren, hermanos, la magnitud, la responsabilidad. Por esa razón, un talento era equivalente a tener más o menos a 6.000 salarios diarios mínimos. Y eso es una suma muy considerable. Incluso para el que recibió solamente un talento. Como a quienes les entregan los talentos, a quienes se les entrega esta responsabilidad, este dinero o estos dones. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a unos 5, a otro 2 y a otro 1, de acuerdo a su capacidad. Y qué bueno, hermanos, que nosotros entendamos
que el Señor Jesucristo, cuando nos llama y nos santifica, porque la obra de Dios es regeneradora, transformadora. Aquí no hay un proceso de un trabajo profesional, mental, psicológico. No. Incluso algunos de los pastores que Dios ha llamado no tenemos mucho estudio, porque aquí no es así. Aquí Dios llama a la persona y a través del poder del Espíritu Santo comienza a regenerar. Que la obra de Dios es de adentro para afuera. Amén. Y esa persona viene al culto y todavía no se ha arrepentido ni pensar en bautizarse. Viene al culto, pero comienza algo en la mente, en el corazón. A mí ya no me queda mal decir estas cosas. A mí ya no me queda mal asistir a tales lugares. ¿Quién hace eso? Todavía el pastor no le ha dicho nada de doctrina, ni le ha hablado nada de que esto se puede o esto no se puede, pero adentro del corazón ya está la obra del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando Dios hace esa obra, va entregando unas responsabilidades. Gloria al Señor. Cuando comenzó la iglesia, cuando el día de Pentecostés, Pedro se puso en pie, predicó su primer sermón, como 3,000 personas pidieron ayuda porque se sentían pecadores y querían cambiar su vida, entregar su vida a Cristo. Le dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la fórmula: arrepentimiento, bautismo y se recibe el don del Espíritu Santo. Y cuando se recibe el don del Espíritu Santo, con ese don del Espíritu Santo, entonces vienen otros dones. Aleluya. La condición indispensable, fundamental para recibir muchos dones del Espíritu Santo es la auténtica conversión en la persona. Amén. Tiene que haber conversión. Tiene que haber transformación, cambio, que lo produce el mismo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que estamos mirando, porque durante ese discurso que fue a los judíos, que predicó el apóstol Pedro, él exhortó o él animó a sus oyentes, primero a arrepentirse, segundo a bautizarse para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, definitivamente el primer don que nosotros recibimos es la vida eterna. Amén. ¿Cierto? Amén, amén. La vida eterna. Vean, hermanos, yo me acuerdo, les cuento pues mi testimonio para ilustrar un poco el sermón. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con unos deseos enormes de consagrar mi vida a Cristo, claro, con muchos errores y muchas fallas, pero con un anhelo enorme de consagrarle mi vida al Señor. Pero ¿sabe qué era mi gran preocupación? Yo decía, si yo me muero y no me he bautizado, y en la iglesia en esa época predicaban mucho de la venida del Señor, que ahora casi no predicamos, pero Cristo viene. Amén. Ese es el sermón de hoy, pero Cristo viene. Y eso hay que predicarlo, Cristo viene. Y en esa época se hablaba mucho y yo decía, y si el Señor viene. Yo me acuerdo que un amigo mío estaba sembrando en la finca café. Yo decía, ¿para qué se podrá sembrar café si el Señor ya viene? Como se demora eso para producir. Porque uno esperaba ya. ¿Cierto? Pero ¿qué era la preocupación? Que me muera o que el Señor venga. Yo decía, pastor, ¿cuándo es que me va a bautizar? Yo quiero que me bautice.
Mano, y esa tarde, aquel día que yo fui a las aguas del bautismo, que yo salí de allá de esas aguas del bautismo, salí como caminando por el aire, que yo me sentía, era una persona tan distinta. Mano, esa noche yo dormí tranquilo en mi casa. Y si el Señor viene, no hay problema ya. Y si me muero, tampoco. ¿Y por qué les digo esto? Porque el primer don que se recibe es el de la vida eterna. Uno se siente confiado, hermano. Confiado. Algunos, nadie quiere morirse, nadie se quiere morir. Que eso hay que decir la verdad, nadie se quiere morir. Pero en el fondo sí hay una seguridad de salvación. Algunos, nadie se quiere morir, pero algunos dicen, bueno, si me toca, listo, yo estoy listo para... Pero otros están diciendo, Señor, espere un poquito. Todavía no. Porque hay cosas por arreglar. Porque su conciencia les dice que si hoy se mueren, tienen problemas para entrar al cielo. Porque su conciencia les dice que si hoy viene el Señor, no están seguros si se van con el Señor. Y por eso se predica de esto, porque esto es de responsabilidad. ¿Usted cree que el que recibió 10 talentos, qué? A él le preocupaba era agradar a su Señor. Y el que recibió 2 talentos, ¿qué? A él lo que le importaba era agradar a su Señor. Y así tenemos que estar nosotros. Gloria al nombre del Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo con el perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, ese es el primer don, el de la vida eterna. Y como consecuencia de ese don del Espíritu Santo, que es la obra regeneradora, entonces el Espíritu Santo pasa a morar en los corazones de nosotros. Y eso a su vez nos abre la puerta para recibir otros dones espirituales que Dios tiene previsto para todos sus hijos. Amén, amén. Miren lo que dice 1 Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí ven? ¿Qué es lo primero? El don de la vida eterna. El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, claro que sí, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en nosotros es el mismo. Entonces lo fundamental es, porque usted no puede dar de lo que no tiene. Usted da de lo que tiene. Amén, amén. Gloria al Señor. Díganme ustedes cómo les hablo yo a ustedes de ofrendas si yo no ofrendo. Díganme cómo les hablo de oración si ustedes aquí no me ven nunca orando. Uno da de lo que tiene. Amén. Por eso lo primero es dejar que el Espíritu Santo regenere nuestra vida. Amén, Y si amén. usted no siente que la obra del Espíritu Santo está funcionando en su vida, pues haga algo, hermano y hermana, hagamos algo. Amén. Aquí necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros Amén. y que nos redarguya, que nos haga sentir su presencia. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Es importante saber que el uso de los dones del Espíritu Santo es para provecho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. 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 No son para nosotros, para nuestro beneficio personal. Alguna vez que les estaba enseñando sobre esto, ¿se acuerdan que les decía que ningún árbol que produce frutos come de su fruto? Ninguno. Usted no ve un palo de mango chupándose un mango, jamás. Ni un palo de naranjas comiéndose una naranja, jamás. Porque Él produce es para dar. Así son los dones del Espíritu. Hermano,
Si usted siente hacer algo en la iglesia, hable con el pastor, mire a ver cómo, pida pista, pero hágalo para la gloria de Dios. Eso no es para usted. Los hermanos que cantan, que tocan el piano, los que están aquí con los computadores, los músicos, los diferentes, hermano, cada uno Dios le da un don. Amén. Y esos dones no son para decir cuánto me voy a ganar con esto. Y yo sí digo, hermanos, por los ministerios que Dios nos da como dones para bien de la iglesia, ojalá no nos paguen. Alguien dirá, el pastor está mandando un mensaje raro. Pero ojalá no nos paguen. Porque es que cuando nos pagan, hermanos, nos perdemos una bendición grande. Y la bendición del Señor es la que enriquece. Entonces, hermanos, dice Mateo 25, 15 en adelante. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Miren que dice que el dinero, ese talento se traduce en dinero. De modo que eso de guardar la plata bajo el colchón y enterrarla por allá bajo el palo de guamos, eso no es de ahora, eso es de la época. Ese dijo, ¿cuál fue el argumento del hombre? Leamos. Y su señor le dijo, dice el verso 23, 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, oiga lo que argumentó, dijo, verso 24, Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Segar es cosechar, ¿no? Donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, es decir, lo enterró. Aquí tienes lo que es tuyo. Claro, yo no me quiero adelantar al asunto, pero esto es delicado, hermano. Demos gloria a Dios. Alabanzas al Señor. El que recibió 10 trabajó y ganó otros 10, es decir, que produjo ¿a qué porcentaje? Ayúdenme. 100%. El que recibió 2 trabajó y dio producción al 100%. Pero el que había recibido 1, ese no produjo nada. Y uno a veces vive mirando a los demás y diciendo, y fulano, ¿por qué tiene? Y ese tiene más. Y mire, por ahí un cantante se inventó una canción que es que ¿por qué el Señor repartió la platica tan mal repartida? Eso es de la época eso es de los que somos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que porque a uno les diste tanto y a otros no nos diste nada. Es un reclamo de una canción que le reclaman a Dios que repartió mal la plata. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque el asunto es que hay personas que no. El Señor, de acuerdo a la capacidad que le entregó uno, es porque Él sabía cómo era, ¿cierto? Él sabía cómo era. Y uno de esos se preocupa de esas cosas y uno dice, y todo, y para todo fulano, y siempre fulano y fulano. Pero es que Dios sabe. Amén. Alabanzas al nombre de Dios. Gloria a Dios. Él fue y guardó esa platica, la metió por allá, la enterró y esperó hasta que apareciera. Porque la parábola está enseñando es que un día el Señor aparecerá. Amén. Él aparecerá.
Y yo le voy a decir una cosa, si a usted lo ha transformado, lo ha regenerado en la obra del Espíritu Santo, Dios algo le ha entregado. Amén. Amén. Y miremos, en esta mañana vámonos reflexionando sobre este tema, porque hermanos, esto es complejo. Mire que cuando vino el que había recibido 10, le dijo, ¿cómo le fue? Bueno, no le dijo así, pero más o menos dijo, aquí tienes otros 10. Y entonces el Señor le dijo, bien, buen siervo. ¿Y qué más le dijo? Sobre muchos, sobre poco ha sido. ¿Cuál es la palabra clave? Bien, buen siervo y fiel. Fiel, eso habla de fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ese es el premio más grande que uno puede recibir. Entra. Aleluya. Vino el otro y dijo, Señor, me diste 2 talentos, he trabajado con ellos y aquí tienes otros 2. Y le dice, bien, buen siervo y fiel. Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero vino el otro. Yo sabía que usted es duro, Señor. Usted no es buena gente. A usted le gusta cosechar donde no ha sembrado. Le está echando la culpa. Dice, yo sabía que usted recoge donde no esparció. De modo que tuve miedo. Aquí no hay que tener miedo. Aquí no hay que tener miedo. Aquí toca aventurarnos. Amén. Yo les conté que yo quería ser músico, me compré una guitarra y la acabé andando. El transportador era un pedazo de palo con un pedazo de neumático porque yo no tenía plata con qué. Y las cuerdas le ponía, bueno, yo le hacía como podía y por allá en una lámpara con un caballo la recosté y se volaron con las tintas y acabó la guitarra. Pero yo quería y yo le gasté a eso tiempo, pero me aventuré. ¿Sí me explico? Yo tengo la historia de que yo quise ser músico, pero un día el Señor me dijo, usted no es músico. Y aprendan en esto que les voy a, esta es una perlita que se la lleven hoy día de madres, esta que les voy a mandar, vean. Que a usted lo juzguen porque usted trató de hacer una casa y se le cayó. Pero que no lo juzguen diciendo es que nunca intentó hacerla. ¿Ah? ¿O qué mejor, hermano? Yo le pregunto. Que en la historia, porque aquí vamos de paso y va quedando la historia, que en la historia digan, ese nunca intentó hacer nada. O que digan, ese intentó hacer de todo, pero nada le funcionó. Yo prefiero que digan, ese intentó de todo y nada le funcionó, y no que digan, ese no intentó hacer nada. Aquí no hay que ser, hermanos, miedosos, porque les voy a decir algo en el nombre del Señor y se lo garantizo. Cuando usted pone un proyecto en la voluntad de Dios, Dios lo respalda y lo saca adelante. Cuando usted pone un proyecto en la voluntad de Dios, Dios no lo deja solo. Si ese señor hubiera cogido el talento, de alguna forma se pone a ver, Dios no, vea mano, el dueño no lo deja perder. Pero nosotros a veces somos negligentes. Amén. En estos últimos tiempos, ya voy terminando, dijo el hermano del consistorio, cuando un predicador diga que está terminando, no le crean. Para estos últimos tiempos que estamos viviendo, tenemos muchos parecidos al que recibió un solo talento. Porque hay negligencia.
porque vivimos con muchas disculpas, porque no nos ponemos en la línea de batalla para que Dios nos use, porque más bien preferimos dejarlo ahí. Señor, cuando aparezca, yo aquí estoy, Señor. No, así no debemos ser, porque eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y voy concluyendo porque vean, hermanos, cuando el Señor terminó con ese último, Él le dijo a los siervos, dijo, quítenle ese talento, quítense. Y sabe que hay otra cosa que me llama mucho la atención. El dueño no dijo, déselo a ese que tiene 4, porque ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje. Yo no soy político ni me meto en política, pero ese es el mensaje de hoy. El socialismo, la igualdad. Yo vuelvo y digo, no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni del medio. A mí déjeme en quieto. Pero uno ve noticias y uno sabe cómo está el país. Y ese es el mensaje. Hay que quitar de aquí para poner aquí. Pero me llama la atención que Jesús, siendo Dios, Él no dijo, ese que sobre, repártanlo en los más pobres. Ni tampoco dijo, désenlo al que tiene más poquito. Ustedes tienen ahí la Biblia, están mirando la parábola. A ver, los que conocen el desarrollo de la parábola, ¿a quién le dieron ese talento? ¿Y cómo ven ustedes eso? Injusto. Poniéndolo entre comillas, pareciera injusto. ¿Cómo le van a dar al que tiene 20, hermanos? Si es que deberían de darle al más pobre. Pero hermanos, vean, así funcionan las cosas con Dios. Por eso usted ve personas que de un momento a otro llegan a la iglesia y Dios los tiene en lugares privilegiados. Y a veces la preocupación de nosotros, bueno, voy a ser directo porque para eso Dios me puso aquí. A veces la envidia de nosotros no nos deja prosperar. Y a ese porque apenas apareció ahora y ya lo tienen allá. Y a veces no son los hombres, es que Dios entrega, abre pista. Yo no sé si ustedes creen eso, pero yo sí lo creo. Yo lo creo porque tengo la experiencia. Yo les conté, ¿no es cierto? Les conté mi historia personal. A mí un pastor me destituyó públicamente del cargo. En esa época se podía, ahora no porque hay demandas, pero cuando eso se podía, el pastor me destituyó delante de la iglesia. Digo, el hermano no puede ser más diácono, queda por fuera el cargo ya, delante de la iglesia. Y eso duele. Pero yo no demandé ante los tribunales terrenales, pero yo sí me arrodillé y le dije, Señor, pues si he hecho algo, pues bienvenida a la disciplina. Pero en mi conciencia no me dice que yo haya hecho nada malo. Y a los 20 días estaba el pastor otra vez diciéndole a la iglesia, hermanos, por orden de los oficiales, el hermano sigue siendo diácono. Esa es mi experiencia. Yo la viví. Y alguien dirá, bueno, pues seguro tenía amistad con los directivos, o de la rosca, o como tantos argumentos hay. Nada, yo ni conocía a directivos, ni sabía quién era nadie. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno los proyectos los pone en las manos de Dios, y ese por qué está ahí, y a ese por qué le dieron, y a ese por qué lo ponen, y a no, hermano, aquí no es que aquí es que hay un Dios que es el dueño de esta iglesia. Y entonces Él actúa de la manera que quiere. Y me preocupa mucho el final de la historia, porque Él no solamente dijo, quítenle ese denario y déjenlo que también entre aunque haya sido infiel. ¿Qué dice el final de la historia? Oiga, vamos a leer la Biblia. Dice,
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Estoy leyendo el verso 26. El 27 dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al yo venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos hubiera sido más inteligente, ¿no? Y dice el verso 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, ¿cuántos? 10 talentos. Porque el que tiene se le dará, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el verso 30 en la conclusión dice: y al siervo inútil, ¿qué se hace con el siervo inútil? Echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Conclusión: tú has recibido talento. Los invito a que me crean lo que dice la Biblia. Usted, hermana y hermano, y este servidor hemos recibido talento. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A veces le damos más prioridad al trabajo, a veces le damos más prioridad a los amigos, a veces queremos, y voy a decir esto con cariño y respeto porque les amo en el amor del Señor, a veces lo del Señor no se lo damos completo. Señor, voy a sacar, el culto es de 2 horas, voy a sacar 1 horita porque la otra la tengo comprometida. No haga eso. No haga eso, hermano, porque usted tiene un talento. No lo haga. Dele a Dios lo mejor. Lo mejor. Si le vas a dar una ofrenda, dele la mejor ofrenda. Si le vas a dar una alabanza, dele la mejor alabanza. Si le vas a dar un aplauso, dele el mejor aplauso. Si usted va a hacer algo para Dios, dele lo mejor. Lo mejor. Porque de no hacer así, nos convertimos en siervos inútiles. Y es peligroso. Cuando el Señor aparezca, o usted que el Señor le dio la capacidad de predicar y no te preparas los sermones, no te dispones para hacer el servicio, ¿qué le vas a decir? Cuando Dios aparezca y tienes la capacidad de evangelizar a otros y tú no evangelizas a nadie, yo le pregunto, ¿qué le vas a decir al Señor? Cuando el Señor aparezca y tú tienes la capacidad de ayudar en la iglesia porque cantas, porque haces algo y tú tienes ese talento por allá, ¿cómo? Enterrado. Y el Señor viene a pedir cuentas. Yo le pregunto, ¿qué le vas a decir? Porque usted no me tiene que dar cuenta a mí. Yo mañana no sé cuándo o me trasladan para el cielo o para otra congregación, pero yo aquí me voy, no sé cuándo ni para dónde, pero yo aquí me voy. Pero el asunto es que usted y yo un día compareceremos ante Él y ante Él tendremos que responder por esos talentos. ¿Cuál es el don que Dios te ha entregado? ¿Cuál es el talento que recibiste? Cuando el Señor venga, ¿qué le vas a decir? No vamos a salir con el mismo cuento. Por lo menos métalo al banco para que le guarde los intereses. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias por esta palabra. Vamos a llevarnos este mensaje en el corazón.